Buenas noches, queridos compañeros, estimado licenciado. Mi nombre es Antonio Fernando Godoy Lucero y les voy a explicar un poco sobre la deuda pública y sus tipos como la conforman. Bueno, hablemos sobre la deuda pública interna. Dice que esto se hace referencia con la deuda pública en un sentido cuando hablamos de esta deuda. Hacemos una ilusión a la parte que está siendo emitida por el Estado, en la que el acreedor es un ciudadano, que es el ciudadano del territorio. O sea, es decir, que aquella deuda que por el hecho de haberla comprado está en manos de ciudadanos de este mismo territorio. Esta se puede componer en general de obligaciones y bonos, de letras, cuya posesión es de los ciudadanos de empresas de un país, en este caso de Guatemala. O sea, una de las características de la deuda, pues, sería que es un sentido cuando un país está emitiendo una deuda, siempre es más favorable que esta deuda sea adquirida por un ciudadano del país. O sea, en lugar de que sea un ciudadano extranjero, el comprador no es obstante. Esto no quiere decir que los gobiernos no desean que la deuda sea adquirida por los ciudadanos en países extranjeros. Bueno, en primer lugar es la facilidad para obtener la divisa local. Es decir, que la facilidad de que representa para cada gobierno al operar una moneda local y no tener que estar gestionando continuamente fluctuaciones de pares de divisas, ya sea extranjeras. En segundo lugar podemos mencionar, bueno, como decía, en segundo lugar, otra característica y que a su vez se encuentra muy ligada a la anterior a la primera, es que el gasto representa para el gobierno un gasto que va incrementando por el hecho de tener que estar pagando a acreedores extranjeros. Y no solo estamos hablando aquí de las divisas, sino de que también tenemos que gestionar los tipos de cambio, así como las transferencias del exterior para cumplir cierta obligación. Ahora, la tercera característica podríamos decir que es esencial para facilitar la libertad de negociar con acreedores internos, una facilidad, una libertad que no suele verse en el caso. Ahora, como en cuarto lugar, podemos mencionar que como un ejemplo, ¿verdad? La deuda interna también resulta más fácil de gestionar para las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que al tratarse de emisiones nacionales con bancos nacionales, si el acreedor es nacional, es más fácil para la entidad controlar la situación y realizar operaciones con el comprador del título. Ahora bien, esto es parte de lo que es la deuda pública interna. Ahora nos vamos a pasar a la deuda pública externa. La deuda pública externa de la deuda pública y deuda privada. O sea, se refiere que a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se puede referir a una deuda contraída por empresas y familias. Ahora, los acreedores que son del extranjero, en tanto pueden ser bancos, gobiernos de otros países, organizaciones, entidades no gubernamentales, ¿verdad? Que estos vienen entregando financiamiento. Puede ser como el FMI, o sea, Fondo Monetario Internacional, o ya sea el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Ahora, vamos a explicar sobre el origen y efecto de la deuda externa. La número uno podría ser una inversión o infraestructura de maquinaria. O sea, la necesidad de contar con fondos para hacer inversiones en infraestructura o maquinaria es algo importante en cualquier país, básicamente. Para ya sea para un desarrollo productivo y tecnológico. Por ejemplo, los países se pueden pasar y se endeudan para construir carreteras, puentes, túneles, modo de reducir los costos de transporte de las empresas y así fomentar el crecimiento. Más que todo eso se refiere que se hacen inversiones para facilitar con el transporte, o sea, como por ejemplo el transporte público, los ferrocarriles, más que todo. Por eso infraestructura y maquinaria entra en estas cosas porque se encarga de mejorar la calidad de vida de las personas dentro del país. Ahora, la segunda origen y efectos de una deuda externa podría ser las catástrofes naturales. O sea, por ejemplo,
ya sea que tengan que hacer inversiones por las causas y destrucciones de huracanes, terremotos, incendios forestales, ¿verdad? Que estos tienen un presupuesto que puede ayudar a cubrir estas necesidades, ¿verdad? Que son ejemplares en el país para reconstruir una parte del territorio más que todo. Y por otro lado también podemos mencionar la mala administración. Puede darse una mala gestión de las entidades públicas y privadas que han desperdigado recursos en actividades no rentables, como por ejemplo podemos mencionar los que están allá sentados en el gobierno, los diputados, ¿verdad? Que no buscan la manera de invertir en cosas que pueda ayudar a la nación, sino que ven más que todo cosas para su propio beneficio, sacarle el dinero al pueblo y hacer obras, pero tal vez de mala calidad. Por ejemplo, hay carreteras que han invertido, pero han hecho tanta de mala calidad que no han podido saber gestionar, tanto que hay una mala administración y a largo plazo se viene convirtiendo en una gran desventaja, porque redundaría que se gastaría más del fondo que hay en el país. Ahora vamos a clasificar la deuda externa según instrumento de deuda. La deuda puede clasificarse de acuerdo al tipo de instrumento, utilizando ya sea bonos, préstamos, crédito comercial, etcétera. Puede ser también de acuerdo a corto plazo, que sería el número 2, que son los fondos que se pueden invertir ya sea a corto o largo plazo. También podemos escribir el tipo de moneda. Esta puede ser moneda nacional, extranjera, ya que generalmente se maneja en dólares, ¿verdad? Que es la moneda global que se está usando más que todo para comprar, ya que sea infraestructura o cosas para la necesidad de inversión del país. Ahora, por tipo de interés, pues esta varía porque se viene centrando en lo que es en tasa fija o variable. Bueno, ahora que estamos hablando de deuda interna y deuda externa, ahora les explicaré cómo esto se puede diferenciar. Bueno, la deuda interna, como hemos ido comentando, es aquella que aparte de la deuda nacional posee una parte la cual encuentra en manos de los ciudadanos, es decir, aquella que ha sido adquirida por los propios ciudadanos de un país. Ahora, la deuda externa hace referencia a aquella parte de la deuda nacional, a diferencia de la interna, es que se encuentra a manos de compradores, acreedores, extranjeros que vengan a invertir al país. Es decir, que la deuda pública ha sido adquirida por compradores de otros territorios diferentes al país emisor. Bueno, entonces, estas son las diferencias de la deuda interna y externa. Más que todo, deuda interna es que los ciudadanos del mismo país. Ahora la deuda externa significa deuda de otros países que vienen aquí a Guatemala, ¿verdad? Como Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, la deuda pública flotante y no consolidada. Dice que es una deuda contraída por el Tesoro dentro de cada ejercicio fiscal, que esta viene correspondiendo a las obligaciones que están devengadas y no pagadas. Ahora, la deuda pública consolidada, a diferencia de la flotante, la deuda consolidada es aquella deuda pública permanente, atendida por un fondo que quiere el voto anual de los recursos financieros. Bueno, esto es conocido por el Estado porque puede ser ya sea a mediano o largo plazo, ya puede ser entre 5 o 10 años o hasta 20 años inclusive, que son deudas que van viendo más al futuro, ¿verdad? Para nuevas inversiones que puedan beneficiar al país. Bueno, entonces la deuda pública a corto plazo es un endeudamiento de las administradoras públicas, Estado, comunidades autónomas, corporativas locales, etc., por medio de títulos de valores negociables. Estos endeudamientos se producen cuando el Estado no puede hacer frente a los gastos públicos por medio de los ingresos ordinarios y tiene que acudir a otro tipo de ingresos extraordinarios. La deuda pública, también conocida como efectos públicos o fondos públicos, pues se hace porque en medio de títulos de renta fija que se admiten en las bolsas de valores sirven también para regular la moneda. Existen muchos tipos de deuda pública, entre los que destacan es esta a corto plazo, ¿verdad? Porque se puede dividir,
Bueno, en esta más que todo el Estado recurre a la deuda pública a corto plazo porque muchas veces están consolidadas estas deudas a corto plazo mediante su inversión que en las deudas a largo plazo. O sea que permite con un tiempo de vencimiento generalmente menor a un año, que funciona como una letra de cambio al Estado. O sea, ya puede ser por deudas que van contra ella o que se puede ser a otros países, ¿verdad? Pero les dan cierto tiempo para poder pagar para pagar esas inversiones, podría decir. Ahora, la deuda a largo plazo, que es pública, tiene la misión de financiar gastos extraordinarios y de dilatada rentabilidad. Dentro del largo plazo puede tener una duración muy variada e incluso puede ser de duración ilimitada prácticamente. Lugar a la deuda perpetua, ya que algunos países están representados por las obligaciones del Estado, que son deudas que el país tiene generalmente porque han hecho alguna inversión que pueda mejorar el país, ya sea la educación más que todo, que se está invirtiendo prácticamente para que sean más tecnológicas, y pues para la medicina a largo plazo que se están invirtiendo, o sea, se está endeudando el país para tener ya mejores equipos médicos, mejores complementaciones para ayudar a la población, más que todo. Ahora mencionaré otras clasificaciones, que sería una deuda pública titulada. Dice que es un acto concreto de un crédito, o sea, por medio del cual los organismos de empresas del sector público pueden obtener recursos, quedando constituida la obligación por bonos, valores, títulos de clase o documentos de crédito. Pero también está la deuda revolvente. Significa una línea de crédito en la cual se puede volver a disponer de los recursos una vez que se haya pagado parcial o totalmente el monto de línea que se otorgó, a diferencia de un crédito simple en el cual las disposiciones se están estableciendo en los acuerdos de contrato, que pueden ser o que pueden variar en ciertos periodos de tiempo. El crédito revolvente, de la posibilidad de disponer el monto que se concedió, cuántas veces se requiera, conforme realizan pagos totales o parciales. O sea, es un tipo de financiamiento que se utiliza frecuentemente para créditos comerciales, a los cuales recurren las empresas, personas físicas con actividad empresarial, instituciones bancarias, gobierno federal o local. Yo que, bueno, es un tipo de financiamiento, así como le decía, que los comerciantes pueden adquirir algún bien o servicio, más que todo para poder venderlo en sus propios negocios y poder irse acreditando básicamente para la satisfacción de las necesidades del consumidor. Bueno, prácticamente esto sería todo, sobre mi parte, sobre lo que es la deuda pública y cómo se comporta dentro del país. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.